Gracias, presidente. Señorías, mire, senador Aguirre, traigo mi intervención preparada, pero después de oír todas y cada una de las mentiras que se ha atrevido a pronunciar en esta tribuna a estas alturas de la legislatura, me parece irremediable tener que cambiar mi intervención. En primer lugar, cuando ustedes llegaron a este Gobierno, lo primero que hicieron fue intentar que calaran dos ideas que continúan defendiendo sobre nuestra sanidad. La primera, que era ineficiente. La segunda, que era insostenible. Las dos son mentira y usted lo sabe. Nuestra sanidad invierte en estos momentos menos un 5% del PIB, cuando el resto de países europeos con crisis igual de importante están casi siempre por encima del 7%. Con su Real Decreto, que le gusta tanto defender, recortó principalmente derechos, el derecho a la universalidad, derecho que hemos perdido en este país y que el propio Ministerio reconoce. Le voy a dar el dato, porque ese sí que lo llevo aquí. Exactamente 800.073 tarjetas que han sido dadas de baja. Más de 800.000 personas sin derecho a la sanidad. Si usted es un emigrante y tiene un cáncer, no le podremos tratar. Si usted se va a trabajar a Europa, tiene 26 años, está 3 meses sin cotizar, no tiene derecho a la sanidad. Todo esto lo han hecho ustedes. Pero suben aquí y nos dicen a la cara que el cribaje del cáncer de mama y el cribaje del cáncer de colon es mérito de este Gobierno y de esta ministra. ¿Cómo pueden decir esto si hace más de 20 años que lo estamos practicando? ¿Cómo pueden decir esto? Lo siento, senador Aguirre, ha conseguido enfadarme. Lo siento. Bueno, no lo siento mucho, solo que estoy enfadada. Déjenme que continúe, perdón. Yo creo que estamos hablando de un tema importante. Importante para todos. Ustedes recuerdan esa frase que usaban, esa frase que les gustaba tanto usar al principio de la legislatura, de que nuestro Gobierno va a hacer más con menos. Si es verdad, tenemos más lista de espera, más quejas, más desigualdades en las prestaciones y más copagos. Y tenemos menos calidad asistencial, menos profesionales y, por supuesto, menos pacientes. Eso sí, gracias a sus políticas, les recuerdo, neoliberales y que recortan el estado de bienestar. Mire, el 26 de febrero, el Lancet, una de las revistas con mayor impact factor del mundo en el mundo de la salud, publicó un artículo titulado «El desempleo de las enfermeras y su repercusión en salud». El estudio está realizado en España, del 2010 al 2013, con más de 400.000 altas hospitalarias de pacientes quirúrgicos de más de 50 años. Y en él se describe perfectamente cómo los recortes de las plantillas afectan a la salud de los pacientes. En España, entre 2012 y 2014, según publica el Ministerio, la plantilla del Servicio Nacional de Salud ha disminuido en 28.496 trabajadores. Y esto no incluye ni las contrataciones laborales ni las contrataciones temporales. Como apuntaba antes el senador Iglesias, algunos estudios están hablando de menos 50.000 trabajadores sanitarios en nuestra salud pública. Sus políticas dañan la salud de la población y especialmente de los que son más vulnerables, excepto cuando hablamos del ébola. Entonces nos afecta a todos, porque da igual cuando se habla de salud pública concretamente a quién vaya dirigido el recorte, nos afecta a todos. Está claro que por todo esto que he dicho vamos a votar esta moción, que para nosotros es un intento más de volver a recuperar lo que hemos perdido. Porque lo que no nos puede hacer creer es que los españoles y los ciudadanos no consideran que han perdido derechos y que han perdido calidad asistencial. Y termino con una frase. Miren, el New York Times publicaba en el 2006 una entrevista con Warren Buffett, uno de los 10 hombres más ricos de Estados Unidos, casi que me atrevería a decir del mundo, en la que se le preguntaba si creía en la lucha de clases. Y él respondió: claro que hay lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Esto era en 2006. Hoy, en 2014, entonces había mucha gente que pensaba que no existía la lucha de clases. Hoy, en 2014 y en España, sus políticas son un claro ejemplo de ello. Muchas gracias.